Indeleble, vidas marcadas por el cáncer de mama. Bienvenido a un episodio más a Indeleble, un podcast en el que conocemos a personas en las que el cáncer de mama ocupa una parte fundamental en su vida. Este episodio lo estamos grabando en los estudios Bahía Record de Málaga, donde nos hemos trasladado para entrevistar a nuestro invitado de hoy, ya que se encontraba en esta ciudad por un congreso internacional sobre el cáncer de mama. Ya sabéis que este proyecto se puede llevar a cabo gracias al apoyo del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, especialmente en un día como hoy, donde nos hemos tenido que trasladar incluso a otra ciudad. Yo soy Alejandro Utor y hoy vamos a conversar, vamos a conocer a Benigno Acea Nebril. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias por tu invitación, Alejandro. Tenemos hoy pues muchísima suerte de contar con Benigno porque, sin exagerar ni un ápice, es una referencia internacional en tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Es una de las personas que introdujo en España las técnicas oncoplásticas para el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama y que además a través de cursos que imparte aquí y en América Latina, pues nos enseña a todos los que nos dedicamos al tratamiento quirúrgico del cáncer de mama todos sus conocimientos y su experiencia para que los utilicemos con nuestras pacientes. Benigno, lo primero, ¿qué es la cirugía oncoplástica y por qué es tan importante que alguien que se dedica a la cirugía mamaria conozca estas técnicas? Bueno, la cirugía oncoplástica son un grupo de técnicas quirúrgicas que valen para dos cosas, ¿no? Primero, pues extirpar un tumor de mama con seguridad para conservar la mama, pero al mismo tiempo también se preocupa de restablecer pues ese defecto que queda tras extirpar una parte de la mama, ¿no? Habitualmente se extirpaba el tumor para conservar la mama, pero quedaba ese hueco en la mama y con lo cual después de la cirugía y de la radioterapia aparecía una deformidad en esa mama, ¿no? Entonces, un poco a raíz de la introducción de técnicas de cirugía plástica en la cirugía oncológica, pues hoy somos capaces de extirpar el tumor con unos bordes seguros, pero al mismo tiempo también nos preocupamos de que ese hueco que queda, poder remodelarlo para que la mujer no sufra una deformidad durante toda su vida. ¿Te consideras, como he dicho antes, una referencia internacional en este tema? Bueno, si te digo la verdad, yo durante muchos años he vivido el síndrome del impostor, ¿no? Es decir, que en el sentido de que, bueno, mucha gente pues te llama para pedirte opiniones de casos o organizas un curso y la gente viene, pero yo siempre he tenido un poco la sensación de que yo soy un cirujano normal, ¿no? Que, bueno, pues efectivamente he tenido interés en utilizar una serie de técnicas que no eran comunes cuando yo empecé, pero que nunca me he creído que yo fuese algo especial para los demás. Ahora, ya con los años, ¿no? Cuando ves un poco en perspectiva todos estos años de docencia, pues efectivamente yo creo que sí, que yo me he labrado pues un pequeño nombre, ¿no? Pero fundamentalmente porque también nos hemos preocupado en mi hospital, en la unidad, también de realizar estudios, de publicar los resultados, ¿no? Y entonces también hemos tenido más visibilidad también gracias a eso, ¿no? Pero sí que creo que más que referente, sí que me considero pues un pequeño líder local a la hora de que la gente pues se motive en este tipo de cirugía, ¿no? Eres gallego, ¿no? Soy gallego, sí, de La Coruña. ¿Dónde? ¿Naciste en La Coruña? Yo soy de la provincia de La Coruña. Yo nací en un pueblo de la provincia de La Coruña que es Cedeira. Nací en el medio rural en los años 60 y bueno, pues yo nací pues en la Galicia profunda a esa edad, ¿no? Yo, en mitad de una familia de labradores gallegos
que luego fueron emigrantes. Y de hecho, pues yo y mi prima Sofía pues fuimos los primeros universitarios de la familia. En mi familia no había universitarios, mis padres, mis tíos, pues eran analfabetos funcionales, sabían leer y escribir, pero nada más, ¿no? ¿Y querías ser médico desde siempre, desde pequeñito? Pues sí, yo la verdad es que cuando a veces se discute si la medicina es vocacional o no, en mi caso sí que es vocacional. O sea, yo de pequeño sí que quería ser médico y además quería ser cirujano. Me gustaba mucho lo que es la parte de disección. No sé si porque en el medio rural gallego se hacía la matanza del cerdo, ¿no? Y yo siempre me quedaba pues un poco a lo que era la apertura, la disección del animal, ¿no? Y a mí eso siempre me gustó, ¿no? Ya desde pequeñito, ¿no? Y en un medio así, con recursos económicos un poco limitados, ¿cómo se veía que tú, en fin, que quisieras ser médico, cirujano? Seguro que eso implicaba ciertas dificultades. Sí, vamos a ver, yo ponía de mi parte el que era era buen estudiante y tenía buenas notas pues durante la educación básica, después durante la parte del bachiller, ¿no? Y tuve la oportunidad de estudiar en una universidad laboral, en la Universidad Laboral de La Coruña, en donde se accedías a través de una beca, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo tuve un bachillerato bastante completo, con muy buenos profesores. El problema, en mi caso, era afrontar, y para mis padres sobre todo, la fase de la universidad. Porque efectivamente había que pagar una matrícula, una estancia, y a mí me coincidió bueno, a mí no, a mis padres coincidió muy mal porque mi padre se quedó sin empleo cuando yo iba a la universidad. Y entonces yo, sinceramente, a día de hoy todavía no sé, ¿no? Cómo pudieron pagar la universidad allí en Santiago, ¿no? Pero bueno, que al final pues pude acabar los estudios, ¿no? Seguro que con mucho sacrificio por parte de tu familia, quiero decir. Sí, sí, mi padre, aunque no trabajaba, pues bueno, pues hacía de vez en cuando alguna chapucilla que le contrataban, ¿no? Y después mi madre era costurera, cosía para la gente del barrio. Y bueno, pues son personas que siempre se levantaron, mis padres siempre se levantaron a las 5:30, 6 de la mañana todos los días, ¿no? Y aún hoy yo pues tengo esa costumbre, tengo ese ritmo vital de levantarme a las 6 de la mañana, un poco porque es un poco lo que yo he vivido durante mi vida en mi familia, ¿no? Que es el ritmo de la casa, ¿no? De levantarse temprano para trabajar. Y dentro de la cirugía, ¿cómo llegaste a la mama? Pues en la cirugía, yo hice la residencia de cirugía general en el hospital de Coruña y en el servicio de cirugía pues había una persona, un cirujano que era Carlos Sogo, que se dedicaba a la mama y era un apasionado de la mama. Y a mí fue fue mi maestro y fue el que me ilusionó en la cirugía de mama. Él empezaba en los años 90 con la conservación de la mama, también muy criticado, pero bueno, él tenía ese empuje y fue el que me enseñó un poco la sensibilidad para intentar luchar por cosas que no son mejores en cirugía, sino que son mejores para las personas que tú estás trabajando, ¿no? Y después también, pues él también me enseñó a recoger los datos de lo que se está haciendo, los resultados de tus cirugías, para poder evaluar un poco cuáles son los resultados tuyos, ¿no? Y eso también a mí me ha quedado mucho a la hora de realizar bases de datos con los datos de las intervenciones quirúrgicas y luego hacer una estadística, ¿no? Y hacer un feedback de si lo que estás haciendo pues tienes buenos resultados mediocres, ¿no? Y para mí esa fue la persona que me cambió un poco la perspectiva, ¿no? Qué importante tener un referente, ¿verdad? Que te lleve por el camino. ¿Y, Sí. cómo puede cambiar tu vida? Sí, yo creo que precisamente ese es uno de las cuestiones importantes hoy en la sociedad, ¿no? De que si no hay líderes, ¿no? y referentes, no se pueden llevar a cabo proyectos, ¿no? Y en medicina, y tú lo sabes, el que tú tengas un referente, el que tú sepas a quién te quieres parecer es muy importante. Yo siempre se lo digo a los residentes, ¿no? O sea, tú tienes que buscar pues un modelo en una persona que tú quieras ser como esa persona, ¿no?
porque entonces ya tienes un objetivo y tienes una forma de identificarte, ¿no?, como profesional. Sabes que eres modelo para muchas personas, ¿no? No lo sé si es modelo para muchas personas. No, yo creo que sí que puedo infundir confianza en las personas, ¿no?, tanto en profesionales como en pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que son habilidades que vas adquiriendo con el tiempo, ¿no? Luego, bueno, en esa época también, donde empezabas, te interesaste por la bioética. Hiciste un máster y fuiste presidente del comité de ética de tu hospital. ¿Qué te aportó todo esto? ¿Qué te aporta a día de hoy todo esto? Sí, me aporta y me sigue aportando. Yo cuando yo empecé en la bioética a raíz de que el hospital me propuso hacer un máster de bioética pagado por el hospital, un poco para conformar el comité de ética asistencial, ¿no? Y lo cierto es que la bioética a un profesional sanitario le aporta pues una perspectiva, por una parte, de los pacientes, de las personas, de sus derechos, de sus inquietudes también. Te aporta también una perspectiva de la sociedad, especialmente del sistema sanitario, de por qué es importante realizar un uso adecuado de los recursos sanitarios, que en general son recursos públicos, ¿no? Y después un poco te ayuda a resolver lo que se denominan los conflictos éticos, ¿no? En la práctica clínica habitual nuestra, a veces surgen conflictos que no son conflictos médicos ni quirúrgicos, son conflictos éticos, conflictos relacionados con la información, relacionados con la autorización, relacionados con la confidencialidad, o mismo efectivamente con la limitación de los recursos, ¿no? Y yo creo que con el final de la vida, en oncología, yo creo que a mí me ha ayudado a valorar el día a día de las personas oncológicas, independientemente de su duración, ¿no? También me lo han enseñado las propias pacientes, ¿no?, a vivir el día a día, ¿eh? Entonces, a mí la biótica me ha aportado esto, ¿no?, que te da un ámbito de visualización de los problemas mucho más amplios. Y a mí también me ha permitido de alguna forma tranquilizarme ante un conflicto de este tipo, ¿no? Pues una persona que solicita pues una eutanasia, o una persona o un testigo de Jehová que no quiere transfundirse, ¿no? Pues que muchas veces algunos profesionales reaccionan con un poquito de agresividad porque se sienten de alguna forma vulnerables en ese entorno que no controlan, ¿no? Cuando tú tienes formación bioética, tú ya sabes de qué se está hablando, ¿no? Y manejas mucho mejor esa situación, ¿no? Y también tienes formación, bueno, y experiencia en la gestión. De hecho, fuiste director médico del área quirúrgica de tu hospital, ¿no? Sí, yo durante 3 años fui director quirúrgico, también a propuesta del hospital. Y bueno, pues fue otra perspectiva de la medicina, ¿no? Desde la perspectiva de la gestión, ¿no? Y también fue muy interesante porque además un puesto de este tipo te ayuda a conocer otras personas que no son médicos, ¿no? Nosotros a veces en medicina y especialmente en cirugía sufrimos una endogamia. Nos relacionamos solamente con médicos, si puede ser de nuestra especialidad, y eso yo creo que a veces nos empobrece, ¿no? Y cuando conoces personas que se dedican al mundo del derecho, al mundo de la economía, a la enfermería, pues como que de repente comparten problemáticas diferentes a las tuyas, o bien tienen opiniones diferentes de lo que tú haces en el día a día. Entonces yo he conocido en mi hospital personas de recursos humanos, de la dirección económica, que son profesionales cualificados y que te aportan mucho criterios para saber cuál es el equilibrio entre el gasto y el buen uso de las cosas, ¿no? Y de por qué hay que gestionar los recursos humanos de una forma adecuada, ¿no? Yo creo que eso siempre aporta. Y bueno, ya en 2006, creo, empezaste a organizar tus cursos de especialización. Yo tuve la suerte de asistir al primero. Son casi ya, bueno, van a hacer dentro de nada 20 años. ¿Cómo se te ocurre organizar una cosa así?
Bueno, el organizar un curso de cirugía oncoplástica de mama fue un proyecto que surgió en un determinado momento de la historia de la cirugía española, ¿no? En la cual un grupo de cirujanos en España, cirujanos que se dedicaban a la mama, tenían interés en aprender nuevas técnicas que mejorasen la calidad de la cirugía que hacíamos, tanto en cirugía de conservación de mama como cirugía de la reconstrucción, ¿no? Y en ese momento en España no había ningún curso donde te formaran este tipo de técnicas, ¿no? Lo que había eran diversos cirujanos distribuidos por toda España, cada uno hacía una técnica distinta, ¿no? Entonces la creación de esta primera edición de un curso de cirugía, de formación para cirugía oncoplástica, que se llevó a cabo en Coruña, reunimos a todos los cirujanos que sabían hacer su técnica quirúrgica para que se la enseñaran al resto, ¿no? Entonces, en esa primera edición, pues muchos éramos profesores y alumnos a la vez, ¿sí? Entonces, yo creo que fue una edición muy interesante, ¿no? Que aconteció en España y que en donde diversos cirujanos enseñaron a otros cirujanos, ¿no? Y a mí eso me parece un acto de generosidad muy importante, que yo creo que no se ha valorado suficientemente, ¿no? Y que ha permitido que en España pues muchas mujeres hayan tenido la oportunidad de ser tratadas con procedimientos menos agresivos o que hayan tenido la oportunidad de una reconstrucción inmediata en una época donde no había nada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues sí que creo que la cirugía española pues ha sido innovadora en ese aspecto, ¿no? Y ahora a tus cursos, estos mismos, no solamente acuden cirujanos, sino también ginecólogos, cirujanos plásticos. ¿A cuántos profesionales habrás enseñado en estos años? Bueno, nosotros llevamos ahora 20 años con el curso y yo registrados tengo cerca de 900 quirúrgicos, ¿no? Que han pasado por el curso en Coruña, ¿no? Y como tú dices, aunque inicialmente eran cirujanos generales, pues ahora también hay cirujanos generales y ginecólogos, algún cirujano plástico. Después de América Latina, pues vienen también muchos cirujanos oncólogos, ¿no? A formarse. Entonces, bueno, pues poco a poco se va formando ahí una gran familia, ¿no? Dentro de la cirugía de la mama. Y comentabas antes que recogías los datos para publicarlos en libros, artículos científicos. ¿Por qué es tan importante valorar tus propios datos, autoevaluarte? Vamos a ver, yo creo que en oncología la dimensión de lo que haces va más allá de lo que es la técnica quirúrgica y de lo que es el alta del paciente en el hospital, ¿no? O sea, muchas veces cuando tú ves exposiciones de cirujanos, pues todo se queda en una foto al cabo de 15 días, ¿no? Pero no sabes nada más. No sabes qué ha pasado con esa persona, cómo ha evolucionado. En oncología es muy importante ver cómo evolucionan las personas en el tiempo, ¿no? Y más bien en el cáncer de mama, donde estamos hablando ya de tasas de supervivencia muy altas, ¿no? Hoy la supervivencia a 10 años del cáncer de mama es del 70 y muchos %. Eso quiere decir que es muy importante no solamente que vivan, sino que también que lo que tú haces como cirugía pues sea estable en el tiempo, ¿no? Entonces, el que tú tengas esa información en una base de datos que tú vas actualizando, te permite ver pues efectivamente la supervivencia, pero también en nuestro caso pues es importante ver si la cirugía que tú has hecho no tiene una recaída a 5 años, ver también si el resultado cosmético se mantiene en el tiempo. Eso para mí ha sido a veces una decepción ver cierto tipo de cirugías que al cabo de 5 o 6 años se deterioran completamente, ¿no? O una reconstrucción que caduca a los pocos años, ¿no? Entonces eso es un feedback que a ti te hace, que a ti te permite situarte en cuál es el valor de cada técnica, ¿no? Y después también hay otro aspecto también que es importante, que nosotros también llevamos 15 años evaluando, que es cuál es la opinión de la mujer sobre lo que tú has hecho como cirujano, que eso hoy se evalúa a través de los cuestionarios Bresque, en nuestro caso, ¿no? Y que consiste fundamentalmente en que una mujer antes de ser operada pues cubre un cuestionario sobre aspectos de su satisfacción en ese momento sobre su mama, cuál es su calidad de vida en ese momento antes de la cirugía,
Y al cabo de un año repites el mismo cuestionario para saber cuál es el impacto que ha habido entre la cirugía y todo el proceso, pues en su satisfacción y en su calidad de vida, ¿no? Yo personalmente he aprendido mucho de las opiniones de las pacientes que he operado sobre lo que yo he realizado en el quirófano. Y yo animo a todos a que lo hagáis porque es la mejor prueba de testar el impacto que tú tienes como cirujano en una mujer, ¿no? Sí, porque desde luego no tiene por qué coincidir la satisfacción del cirujano con la intervención con la de la paciente, desde luego. Claro. Me llama la atención mucho de ti una cosa que no todo el mundo hace. Muchos médicos cirujanos dedicados a la mama, bueno, y en todos los ámbitos, publican lo que hacen, un poco también como decir, mira qué bueno soy, mira lo que soy capaz de hacer. Sin embargo, tú además publicas tus complicaciones, tus malos resultados, eso no es nada habitual. No, bueno, siempre ha habido un pudor, ¿no? Por parte de la cirugía de mostrar la otra cara de la cirugía, ¿no? Que son las complicaciones y los malos resultados, ¿no? Sin embargo, yo creo que donde está la forma de aprender y sobre todo la forma de no repetir los mismos errores es precisamente en reunir los casos adversos, pues como se hace cuando hay un accidente aéreo, ¿no? O sea, se produce un accidente aéreo, se va a la caja negra y se revisa cómo han sido los acontecimientos para buscar una explicación para que no surja ese problema otra vez, ¿no? Implementando las medidas que tienes que implementar, ¿no? Pues yo creo que aquí en cirugía las complicaciones, los malos resultados no son aleatorios, hay siempre una causa o un grupo de causas, ¿no? Si tú eres capaz de identificar ese proceso que conlleva, que conduce a esa complicación, tú tienes ya la capacidad de intentar prevenirlo, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Y por otra parte, si tú tienes complicaciones y encuentras una forma de solventar esa complicación, eso tienes que compartirlo. Porque no hay peor cosa para una mujer tras una cirugía de mama tener una complicación que le demora la quimioterapia o que le impacta en el resultado cosmético de su mama. Si hay algún cirujano que ha encontrado una forma de disminuir ese impacto, de solucionar rápidamente y eficazmente esa complicación, yo creo que éticamente estamos obligados a compartir ese conocimiento, ¿no? ¿Y cuáles son las barreras que dificultan el desarrollo adecuado en las unidades de mama que un cirujano domine esas técnicas? Bueno, yo creo que hay factores, hay muchos factores, ¿no? que influyen. Yo hoy en día veo diferentes problemas. El principal problema que veo o que creo que va a ocurrir en los próximos años es que vamos a estar escasos de cirujanos, de quirúrgicos que se dediquen a la cirugía de cáncer de mama, por diversas razones. A lo mejor por falta de interés en las nuevas generaciones en la cirugía de mama. Ahora mismo en mi especialidad, en nuestra especialidad en cirugía general, pues está muy en boga todo lo que es la cirugía robótica abdominal, la laparoscopia, trasplante, y a veces los nuevos cirujanos no ven en la cirugía de mama algo atractivo para ellos, ¿no? Otras veces también es que nosotros no hemos sabido vender bien este tipo de cirugía, de ilusionar a la gente, y precisamente por eso yo creo que sí que tenemos que en las unidades de mama adentrarnos en nuevas técnicas quirúrgicas, también para que las nuevas generaciones vean que es una temática, una cirugía que tiene profundidad, que tú puedes progresar y puedes crecer en ella, ¿no? ¿Y es cirugía plástica una barrera? No, yo creo que cuando nosotros empezamos el curso hace 20 años, de aquella había un poco de tensión entre la cirugía general y la cirugía plástica por el uso de ciertas técnicas quirúrgicas, ¿no? Como puede ser las cirugías de reconstrucción o de reducción de mama, ¿no? Yo creo que hoy en día la principal limitación es uno mismo. O sea, si a ti te interesa aprender a realizar una técnica de reducción de mama, tú eres capaz de aprender.
Y esa técnica no pertenece a nadie, pertenece al ámbito profesional. Y eso es como decir si el ecógrafo solamente lo puede utilizar el radiólogo. No, el ecógrafo lo utiliza aquel que lo necesite para mejorar la atención a una persona, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, actualmente, la limitación somos nosotros mismos. Las personas que tienen claro que quieren aprender, que quieren crecer con conocimientos médicos, yo creo que tienen esa posibilidad, ¿eh? Y yo, por ejemplo, hoy en el Congreso, yo cuando veía pues alguna compañera que se había ido a Corea del Sur 3 meses con sus 2 hijos, el pequeño de 3 meses todavía, y dices, hombre, pues efectivamente, ese es el espíritu, ¿no? O sea, te vas a un sitio, a la otra parte del mundo, a aprender una técnica quirúrgica y te llevas a tu familia, a tu bebé de 3 meses, y oyes, pues yo me pongo ahí a tus pies, ¿no? Porque entonces esa es la vocación y ese es el impulso que hace que tú progreses, ¿no? Has viajado a muchos países, especialmente estábamos hablando de América Latina. ¿Qué te has encontrado por allí? ¿Cómo es la cirugía de la mama allí? ¿Hay muchas diferencias con la nuestra? Bueno, allí yo me he encontrado con grandes cirujanos que tienen que solucionar los mismos problemas que tenemos nosotros aquí, pero con menos recursos, ¿no? O sea, lo que diferencia fundamentalmente a los países de América Latina de España es que en España vivimos en un oasis que está amparado en un sistema público de salud. Y pensamos que todo el mundo es así, ¿no? El sistema público de salud en España es algo paradigmático de nuestro país, que no ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, en América Latina, pues, primero, las pacientes llegan con tumores más avanzados, por lo tanto, las cirugías tienen que ser más radicales que aquí. Y después los profesionales, pues, tienen que solventar la falta de recursos con imaginación. Y entonces yo ahí he aprendido sobre todo a gestionar los recursos. Yo siempre cuento la misma anécdota de que la primera vez que llegué a un hospital en México para operar, y allí en un quirófano de México, la primera pregunta que me hicieron fue: ¿cuántas suturas necesita usted, doctor? ¿Cuántos hilos de sutura? Y yo, pues no sé, no tengo ni idea de cuántas suturas voy a necesitar. Nunca me lo he planteado, claro. ¿Y qué pasa? Que pues en estos países, claro, la familia tiene que ir a comprar las suturas a la farmacia antes de la cirugía. Y entonces tú tienes que decirles cuántas suturas. Y tampoco te puedes pasar mucho para que no gaste mucho dinero, ¿no? Ni quedarte corto, claro. Ni quedarte corto, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? O sea, que vivimos en 2 dimensiones totalmente distintas. Yo, sin embargo, allí pues me he encontrado con grandes cirujanos y yo creo que en Latinoamérica hay 2 escuelas muy importantes de mastología. Una es la brasileña y otra es la argentina. Y yo allí, pues, yo a los residentes les digo durante los últimos 8 años es cuanto más he aprendido de cirugía. O sea, que yo he aprendido más en estos últimos 8 años que antes, ¿no? Y es porque he estado en contacto con cirujanos y mastólogos brasileños, argentinos, que me han aportado pues unas visiones distintas y también técnicas muy específicas que ellos utilizaban, ¿no? Bueno, además de todo esto, tienes una página web donde publicas también periódicamente vídeos de intervenciones, estás en asociaciones científicas, tienes hobbies, aficiones, practicas deporte. Yo practico deporte. Bueno, practico deporte. Yo intento hacer deporte y el que hago es la bicicleta, ¿no? Entonces es un poco lo que he conseguido desde hace pues 6 años. Antes no hacía nada de deporte, pero un poquito antes de la pandemia del COVID, pues me enganché a la bicicleta. Y es lo que hago ahora mismo. Intento cumplir, tengo un objetivo al mes de 200 kilómetros y eso lo tengo que cumplir, sí o sí. Y entonces es lo que me permite de alguna forma, bueno, pues intentar no caer en el sobrepeso o en la obesidad, ¿no? ¿Y cómo compaginas toda esta actividad? Y hacerlo bien, y hacerlo bien. Bueno, yo creo que hay que priorizar, ¿no? O sea, tienes que priorizar las cosas, ¿no? Ahora yo en mi familia ahora mismo ya mis hijas no están en casa, ya están trabajando, ¿no? Cuando eran pequeñitas, pues sí que era más complicado, ¿no? Mi mujer también es
es médico, tenía sus guardias, yo las mías. Entonces, bueno, eso exige, el primer eslabón es la priorización de la organización familiar, ¿no? Y a partir de ahí se va haciendo el resto, ¿no? Y después que, bueno, que yo también he aprendido a decir que no, ¿no? A muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas veces que te invitan a diferentes proyectos no solamente de cursos o congresos, sino meterte en proyectos de investigación o colaboraciones, y yo tengo que decir que no, porque no tengo ya tiempo para eso, ¿no? ¿Alguna vez, seguro que sí, te habrás visto en el compromiso de operar a un familiar, a un conocido cercano? ¿Cómo se lleva esa situación? Bueno, pues se lleva mal, ¿no? Yo tuve que efectivamente que intervenir a mi esposa de un cáncer de mama, y se lleva mal porque eres tú el que tienes que darle la noticia, y después ella te elige a ti como cirujano, o sea que ahí tú no tienes opinión, o sea, Claro. eres tú y punto, ¿no? Pero bueno, también es cierto que también me siento aliviado en parte, ¿no? En haber participado un poco en eso, ¿no? Y bueno, afortunadamente las cosas van bien, pero yo creo que es una experiencia que cualquiera de nosotros va a tener que pasar por ella, ¿no? En la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí también lo importante es que cuentes con la colaboración de tus compañeros, con los que trabajas todos los días, ¿no? Y que, sobre todo porque es importante que ellos te den una visión desde fuera. No en la parte quirúrgica, que lo que es la parte de cirugía, pues es lo que haces tú todos los días, pero sí en la parte de la valoración y de la indicación, ¿no? A veces tú ves el problema de una forma diferente a cómo se ve desde fuera, ¿no? Y puedes estar un poco condicionado por tu ansiedad o por tu tristeza en hacer cierto tipo de técnicas que a lo mejor no están indicadas, a lo mejor hay una más sencilla, ¿no? Entonces, tus compañeros son los que a lo mejor te pueden indicar eso, ¿no? No me imagino situación más difícil. En fin. Bueno, tienes 61 años, queda mucho. Sí. Pero, ¿cómo ves tu jubilación? Pasar de tanta actividad de 100 a 0, ¿cómo se hace? Pues no lo sé. Yo la verdad es que no pienso ahora mismo en la jubilación, ¿no? Yo creo que es una decisión por una parte personal, o sea que tienes que de alguna forma saber cuál es tu momento, ¿no? Después también creo que las circunstancias personales, profesionales, en esa época son las que condicionan el que tú continúes un poco más o no, o lo dejes, ¿no? Porque evidentemente si tú tienes pues una enfermedad o tienes un deterioro o cambia tu relación con los compañeros o cambia tu relación con el hospital, pues a lo mejor no estás muy por la labor de continuar, ¿no? Entonces yo creo que es una decisión que se tiene que tomar pues el año que te toque, ¿no? De si quieres continuar o si quieres dejar, ¿no? Y lo que a mí no me gustaría es seguir en activo, pero no ser competente para ello, ¿no? Que tú creas que sí, que puedes seguir y que sin embargo tengas unos deterioros de los cuales no seas consciente. Pues yo a mis compañeros ya los tengo avisados de que si ven que hago cosas raras, que me avisen, porque con toda confianza, ¿no? Porque yo creo que un cirujano no puedes tener unos deterioros que te impidan realizar tu planificación y tu asistencia a los demás, ¿no? Claro. Y en la cirugía de la mama, ¿cómo ves el futuro? Pues la cirugía de la mama lo veíamos hoy, ¿no? Hay un futuro que es que la no cirugía de la mama. Que nos quedemos sin trabajo. No nos quedamos sin trabajo. Pero bueno, afortunadamente, con el progreso de los conocimientos biológicos, ¿no? En los tumores y con el avance en las medicaciones diana, ¿no? De tratamientos diana a esos tumores, estamos consiguiendo que ya dando la medicación el tumor desaparezca, ¿no? Con lo cual va a haber un grupo de tumores y de mujeres con esos tumores que no van a precisar una cirugía. Ya está pasando ahora mismo con algunos tumores, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser una de las evoluciones, la no cirugía, ¿no? Pero queda todavía por resolver la problemática de las pacientes de alto riesgo, mujeres con mutaciones, en donde el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida es alto, ¿no?
y esas mujeres querrán decidir o no una mastectomía de reducción de riesgo. Entonces yo creo que ahí, salvo que haya un progreso en manipulación genética, ¿no?, o un bloqueo de los efectos de esa mutación, pues todavía seguirá siendo necesaria la cirugía de mama, ¿no? Y después yo creo que hay mucha cirugía de mama de calidad de vida, ¿no? Lo veíamos hoy también en el Congreso, las cirugías de reducción de mama, ya sea para simetrización, para poner las dos mamas iguales, o bien para aliviar peso en mujeres con macromastia, ¿no? Esa cirugía va a seguir siendo necesaria. Entonces no nos vamos a quedar sin trabajo, ¿sí? Y bueno, ya para ir acabando, ¿cómo intentarías convencer a un residente que está a punto de terminar su formación, cirujano o ginecólogo, para que se dedique al tratamiento del cáncer de mama en una unidad especializada? Bueno, yo creo que hoy en día la cirugía de la mama es una cirugía diversa, ¿no? Y que tienes muchas opciones técnicas, que es muy interesante el adiestramiento quirúrgico hoy en día en cirugía de mama. Ya no es extirpar mama o extirpar un trozo de mama, sino que, bueno, pues tienes técnicas de reducción de mama, tienes técnicas de remodelación de mama, procedimientos endoscópicos, procedimientos robóticos, o sea que tú puedes profundizar en técnicas quirúrgicas. Sin embargo, para mí, quizás el principal valor que tiene la cirugía de mama es la que está especialmente vinculada a la oncología, es el agradecimiento de las personas, ¿no? O sea, yo creo que si tú eres un quirúrgico, un profesional que te implicas mínimamente en los problemas de las mujeres con cáncer de mama, de las mujeres con una mutación, de las familias con una mutación, eso trasciende a estas personas, ¿no? Y después eso se te devuelve en forma de gratitud en el tiempo. Entonces yo hoy en día, pues yo he operado pues a media Coruña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todavía pues me encuentro con gente que te agradece por lo que has hecho por su madre o por su hija, pero no porque has hecho una cirugía fabulosa, ¿no?, sino porque en ese momento pues fuiste una persona que contribuyó pues a mejorar las emociones en torno a ese día del diagnóstico, ¿no? Y que a lo mejor también contribuiste pues a un poco de serenidad para tomar una decisión, ¿no? Entonces muchas personas pues al final en el tiempo te las reencuentras, sobre todo si sigues trabajando en el mismo hospital 20 años, que es mi caso, ¿no? Pues tú vas viendo a las niñas que venían con su madre, ahora ya son mujeres y están en tu consulta, ¿no? Y entonces pues recuerdan aquello, ¿no? Para mí eso es la principal fortaleza de la cirugía oncológica de mama. Desde luego, si tienes la suficiente sensibilidad, atender bien a una mujer que está en un momento de vulnerabilidad absoluta, ¿no?, que le acaban de diagnosticar un cáncer de mama, eso efectivamente después te lo devuelven y quizá yo creo que tratar a mujeres de cáncer de mama, por lo menos en mi opinión, la experiencia que yo tengo, es muy diferente a tratar otro tipo de patologías y otro tipo, la verdad es que sí. Bueno, Benigno, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, por charlar con nosotros. Ha sido un verdadero placer y un auténtico privilegio. Y bueno, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias a ti, Alejandro. La verdad que me ilusiona mucho estar aquí contigo y te felicito por esta iniciativa.